Vamos a ver ahora un ejemplo práctico en R, pero no sin antes corregir un error del video anterior. Dije algo mal. Cuando yo tengo validación cruzada, donde K es igual a N, por ejemplo en este caso K es igual a N que es igual a 12, no son 11 observaciones las que comparto en cada entrenamiento. Son solo 10 observaciones que comparto en cada entrenamiento, porque saco una observación de testeo, me quedan 11 para entrenar. Cualquier dos false que elijan de esas 11 observaciones, necesariamente hay una observación que no comparten. Así que son 10 observaciones que se comparten. En un caso de League One Cross Validation, siempre va a haber, cada entrenamiento va a compartir solamente n-2 observaciones. Pero en el fondo, el hecho de que compartan n-2 observaciones hace que en realidad cada entrenamiento es muy parecido. Piensen en un n más o menos grande, donde 100, 200, 300 observaciones. Casi todas de 100 observaciones, 98 se comparten, por lo cual el ajuste va a ser casi igual. Y eso genera muchísima varianza en la estimación. Por eso es que en general se trata de no tomar, por un lado, K tan extremos, tan grandes. Y en caso de tomar un K grande, lo que se trata es de hacer muchas repeticiones. Pero bueno, una vez corregido el error, vamos a ver un ejemplo práctico. Entonces, vamos a trabajar con nuestro R y vamos a utilizar una librería que es clave, que es la librería Caret, que es un entorno muy, muy interesante, muy eficiente, muy completo para evaluar y comparar modelos. Caret nos va a ofrecer varias cosas, entre ellos correr cientos de modelos disponibles en R y para cada uno de ellos automáticamente poder evaluar con validación cruzada repetida y con otros procedimientos qué modelo, elegir el modelo óptimo, comparar modelos y aplicarlos. Eso es realmente una librería muy, muy, muy potente. Y vamos a trabajar en este caso con el dataset que se llama Iris. Este dataset contiene 150 observaciones, es un dataset clásico en estadística. Es ideal para un problema de clasificación, dado que nuestra target en este caso es un factor. Va a haber 3 especies distintas, una es setosa, la otra es versicolor y creo que la otra se llama virginica. Y vamos a tener 50 observaciones de cada una de estas especies, que nos da un total de 150 observaciones. Y a cada una de estas observaciones se le miden 4 atributos, que es el largo y ancho del sépalo y largo y ancho del pétalo. Es un dataset muy, muy, muy tradicional. Y vamos a pegar un pequeño vistazo con la función ggpairs para ver básicamente, por supuesto que está en dimensión 4, es muy difícil ver las 150 observaciones en dimensión 4, pero lo que podemos hacer es mirar todas las proyecciones bidimensionales que podemos hacer, pintando de un color distinto a las 3 clases. Y cuando nos miramos un poquitito podemos ver tanto en las densidades univariadas de las 4 variables como en las proyecciones bidimensionales que claramente hay una de ellos que es setosa, la especie setosa está bien separada de las otras dos. Fíjense, en casi todas las proyecciones podemos ver que setosa, salvo en el resto está bien separada de las otras dos. Pero incluso la verde y la azul, virginica y versicolor, también están bastante bien separadas. No en todas las variables, pero en 2 de ellas, incluso en una tercera, están bastante bien separadas. Así que no debería ser un problema de clasificación muy, muy complejo. Y lo que vamos a hacer es utilizar vecinos más cercanos. Y voy a hacer dos enfoques. Primero voy a hacer un enfoque intuitivo. Ahora vamos a ver después. Primero voy a hacer el enfoque correcto, que es, vamos a usar Caret. Y lo que vamos a hacer con Caret es directamente definir. Acá claro que este video no es un video exhaustivo para aprender a usar Caret, es simplemente contar que existe y montar una explicación muy, muy sencilla de Caret. Y lo que vamos a hacer en este caso es definirle a Caret que el método que vamos a usar es Cross Validation, Repeated Cross Validation. Y vamos a elegir el K, la cantidad de faults, igual a 5. ¿Por qué 5 y no 10 como fue la receta que yo dije antes? Porque en este caso la cantidad de observaciones es pequeña, es 150. Y para hacer la situación peor, en realidad hay solo 50 observaciones de cada clase. Entonces, si yo uso un K muy elevado, corro el error de que me queden demasiado desbalanceadas las clases cuando aleatorizo. Entonces, mejor tomar en este caso un K no demasiado grande igual a 5. Y en este caso lo que estoy haciendo es setearlo en
en una sola repetición. Pero después voy a repetir este mismo procedimiento. Y lo que voy a hacer es hacerlo con 400 repeticiones para poder comparar la diferencia entre un análisis con repetición y sin repetición de validación cruzada con k igual 5. Y lo que vamos a hacer en este caso es, y esto va a ser una cosa muy potente que tiene Caret, es hacer algo que se llama grid search, que es que vamos a probar muchos valores de hiperparámetros para vecinos más cercanos. Y vamos a probar KS, cantidad de vecinos, que se van a mover entre 3 y 49. Pero saltando de a 2 para que siempre sean impares y que no tener que aleatorizar la asignación de la clasificación. Entonces lo que va a hacer Caret en el fondo es para, en el caso más completo, cuando hagamos 5-fold y 400 repeticiones, es repetir esto a su vez para cada uno de los K, de los hiperparámetros que quiero probar. Y en cada uno de esos casos va a entrenar tratando de predecir a la especie en función del resto de las 4 variables. Y ahora vamos a ver un poco los resultados. Entonces, fíjense qué pasa cuando pruebo y perdón, tengo que aclarar que en este caso lo que vamos a mirar, en vez de la pérdida del error, el error que voy a definir acá en este caso es el error de mala clasificación. Pero en vez de mostrar el error, la métrica que voy a mirar es la accuracy, la precisión, que en realidad es 1 menos el error. Entonces, lo que vamos a querer es que este valor, esta métrica, la accuracy, la precisión sea alta. Más cercano al 100% a 1, mejor va a ser. Y cuando hacemos una sola repetición, podemos ver que básicamente para acá es muy grande, la accuracy disminuye, pero es muy inestable poder saber cuál es el K óptimo, porque por lo que contamos antes, si yo hago una sola repetición con un K relativamente grande, hay mucha varianza en la estimación del error. Entonces, es mejor, y lo corrí antes porque lleva mucho tiempo, lo que estoy mostrando recién es la primera corrida, que es para repetición igual a 1. Pero lo que vamos a ver ahora es el gráfico que devuelve Caret, cuando repito 400 veces. Y cuando repito 400 veces, fíjense que se parece al caso anterior, pero ahora es mucho más suave. Y esta suavidad tiene que ver con que, por ley de los grandes números, cada una de estas tasas de error está mucho mejor estimada. Y ya ahora es mucho más sencillo encontrar que un K óptimo pareciera ser, piensen que esto es K igual 11, esto es K igual 13. Pareciera que cantidad de vecinos igual 13 nos da un error óptimo, que en este caso pareciera estar cercano al 97% de precisión. Y fíjense qué lindo en este caso, como se ve que cada vez más chicos no son buenos, y está bien eso, porque estaríamos cayendo cercanos a la interpolación. Y cada vez más grandes tampoco son buenos, porque estaríamos quizá en este caso sesgando demasiado, porque no estaríamos dando suficiente flexibilidad al modelo para encontrar las particularidades propias de en qué zona le corresponde a una especie y qué zona le corresponde a otra especie. Y por último, fíjense, voy a hacer un pequeño análisis donde voy a mostrar en forma comparativa los 3 análisis interesantes para ver, que es con una sola repetición, que va a ser la curva verde, donde podemos ver que es muy inestable y nos cuesta tomar una decisión. La curva azul, que es la de repetir 400 veces, y nos queda muy claro dónde está el K óptimo y podemos entender bien el funcionamiento del clasificador cuando voy aumentando el nivel de complejidad del modelo, que sería irme para la izquierda, y cuando lo voy reduciendo, que es moverme para la derecha. Recordemos que en este caso está invertido, o sea, K muy chicos me acerco más a la interpolación, es un modelo más complejo. En cambio, cantidad de vecinos más grandes, es un modelo más parsimonioso. Y la tercera curva que muestro es el caso ingenuo. El caso ingenuo, que en este caso es la curva roja, sería para cada uno de estos valores de hiperparámetro, probar con toda la muestra, entrenar con toda la muestra y evaluar con toda la muestra. Y fíjense lo interesante, que ocurre lo que uno espera, que es que en general, en el caso ingenuo, hay una sobreestimación de la accuracy, la precisión, o lo que es equivalente, una subestimación del error. Y esto en general es relativamente grave. Y lo más grave que nos puede ocurrir en este caso, que en este caso no es tan tremendo, pero es ni siquiera poder, no solo entender mal cuál es el error que el modelo predice, sino es hacer una mala elección de cuál es el hiperparámetro óptimo. En este caso no parece ser tan grave porque quizá tengamos un poco de imprecisión en este caso, pero no tomaríamos un K ni muy chico ni muy grande. Pero esto no tiene por qué ocurrir y a veces es mucho más grave. Y
entrenar en forma ingenua no solo nos miente el error, sino que ni siquiera nos permite decidir bien cuál es el nivel de complejidad del modelo que es óptimo.